Soy el doctor José Sánchez González, médico internista y endocrinólogo, asistente del Servicio de Endocrinología del Hospital 2 de Mayo y docente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Vamos a resolver las siguientes preguntas del capítulo de endocrinología. De salud 03, primera pregunta, de los siguientes agentes farmacológicos, ¿cuál no se usa regularmente en el tratamiento de las hiperlipidemias? Bien, inicialmente la opción A emplea la respuesta a estatinas. Las estatinas son aquellas sustancias que bloquean la síntesis de colesterol y son de gran utilidad para disminuir los estados de hipercolesterolemia tipo 2A. Por ese sentido es que es de uso continuamente en el tratamiento de las hiperlipidemias. La respuesta B, que son los derivados de ácido fíbrico, este tipo de sustancias tiene la particularidad de inhibir la síntesis de triglicéridos y en cierto grado la de colesterol. Pero esta predominancia en triglicéridos es justamente su principal acción. La opción D, que son los secuestradores de ácidos biliares, son sustancias que actúan a nivel intestinal y que justamente actúan disminuyendo la absorción del colesterol. Entonces tienen una acción directa, enteral, por el cual las hiperlipidemias son tratadas. Y la opción E, el ácido nicotínico, tiene que ver también con la regulación específicamente de este tipo de sustancias, lipídicas. La opción que no está considerada como tratamiento de las hiperlipidemias sería la opción C, las tiazolidinadionas. Estas sustancias son las que actúan justamente en cuadros de hiperinsulinemias, de síndrome de resistencia a la insulina, o cuando los pacientes con diabetes mellitus tienen un estado de hiperglicemia 2 horas postprandiales. Por lo tanto, la tiazolidinadionas es justamente la respuesta, que no es un fármaco que se utiliza regularmente en este tratamiento. La pregunta número 2 de salud 03, número 16. En la diabetes mellitus tipo 2 se suele dar lo siguiente a excepción de. Si leemos las opciones, la actividad PPAR gamma se deteriora severamente. Sabemos que estos son los primeros cambios que hay justamente en la parte de prediabetes a diabetes, y en este momento hay sustancias que tienen acciones sinérgicas PPAR, y de esta manera contribuyen a un tratamiento. Por lo tanto, este deterioro es parte de un postulado cierto en la diabetes mellitus. La aparición brusca de síntomas en el 95% de los pacientes diabéticos pueden aparecer bruscamente o en forma insidiosa, Todos los síntomas conocidos como la polidisa, poliuria, polifagia, parestesias, prurito, pérdida de peso, parestesias, etc. En la opción C, ¿hay una cardiopatía diabética propia? Sí, el efecto tóxico de la glicemia determina cambios neurovegetativos y existen los problemas de cardiopatía e infarto silente, Por lo tanto, pues la toxicidad del azúcar hace un efecto directo, Y la otra es el efecto directamente ya a nivel secundario por medio de cambios cardiovasculares relacionados a macroangiopatía diabética o arteriopatía coronaria, De algunos casos son asintomáticos. Sí, se conoce que los pacientes pueden tener hiperglicemias de 150, 200 y no tener sintomatología. Esto son casos muy menores, que oscilan entre un 2 a un 3%, pero que se presentan. Pero estos pacientes muchas veces no presentan los signos clínicos clásicos, pero sí pueden tener astenias, decaimientos, alteraciones en su vida diaria, que los lleva siempre a hacer una investigación acerca del azúcar. La coexistencia con otras patologías del síndrome X. Se conoce porque el síndrome X, que es el síndrome de hiperinsulinemia por síndrome de resistencia a la insulina asociado a una obesidad, conjuntamente con una dislipidemia, en el cuadro de hipertrigliceridemia y un HDL bajo y muchas veces el colesterol también aumentado, relacionado a pacientes con hipertensión arterial, pueden coexistir con glucosas en etapa de
prediabetes o intolerancia, como también de diabetes mellitus tipo 2. Por lo tanto, las opciones son todas ellas, ya que todas son ciertas. En la pregunta de salud 0418, con respecto al síndrome de hiperfunción adrenal, síndrome de Cushing, señale lo incorrecto. Si examinamos bien las opciones, veremos que la piel engrosada y pálida, ¿no?, es una opción que no se ve generalmente, ¿no? En el Cushing la piel es adelgazada, terciopelada, ¿no?, tipo papel celofán, se abre rápidamente, ¿no?, y es bastante eritematosa, ¿no? Por lo tanto, sería un incorrecto. Cursa con hipertensión arterial, eso es cierto, por el efecto mineralocorticoide del mismo cortisol, y muchas veces hay una hipersecreción también de aldosterona que cursa con un estado hipertensivo, ¿no? Esto sería correcto. La presencia de estrías blanco-nacaradas superficiales. Se sabe de que las estrías que presenta la hiperfunción adrenal son las rojo-vinosas, pero no estaría de más considerar que primero son estrías blanco-nacaradas que dejan ver un trasfondo, que es justamente este trasfondo vinoso, ¿no? Por lo tanto, la estría blanco-nacarada en sí no es un incorrecto observarlo en hiperfunción adrenal, ¿no? Y el cuadro de hirsutismo, que es un cuadro de un hiperandrogenismo, visto por estímulo netamente de una de las fases, la reticular de la médula, de la corteza adrenal, va a crear pues una serie de andrógenos que va a determinar la presencia de pilosidades del patrón masculino en la mujer. La obesidad centrífuga, esta sí es una incorrección dentro de todas las incorrecciones que observamos también. Sería pues también la característica de señalar una opción incorrecta, ¿no?, ya que la obesidad no es centrípeta, ¿no?, y justamente son los brazos adelgazados, las piernas adelgazadas, y una distribución grasa que conlleva pues a gran distribución, sobre todo en la zona cervical, que conlleva la presencia de una jiba, ¿no? Entonces el cuello de búfalo que se designa como parte de este tipo de distribución de grasa, ¿no? Bien, la siguiente pregunta es la de salud 04. La hipófisis produce todo lo siguiente excepto. Entonces veamos que la hipófisis produce en su adenohipófisis y su neurohipófisis las hormonas correspondientes. FSH, LH, DTH, es cierto, ¿no?, debido a que son las gonadotrofinas y la producción propiamente, ¿no?, de la corticotrofina, ¿no? La opción B, FSH, TSH, prolactina también, están los lactotrofos y los corticotropos y los tirotropos, ¿no? La opción D, la FSH, LH, TSH también es correcta. Todas las anteriores no es correcto, pero la opción C, que está involucrado una hormona hipotalámica, como es el GnRH, junto a la CTH prolactina, que sí son hipofisiales, hacen de que la excepción en la respuesta a la pregunta sea la opción C, ¿no?, por una hormona hipotalámica que está dentro de la respuesta, ¿no? Sabemos pues que en la hipófisis se produce la hormona de crecimiento, la prolactina, la TSH, la CTH, la MSH, la BP, la oxitocina, el FSH, el LH, ¿no?, y no así la GnRH hipotalámica. En la pregunta de salud 05, número 83, las necesidades de insulina en un paciente diabético disminuyen con. La opción de todas estas sería la de ejercicio, ¿no?, la opción E. Debido a que durante el ejercicio no disminuye por consumo mayor de azúcar, lógico tiene que adecuarse a la necesidad de insulina. El ejercicio muchas veces reabsorbe mucho más los depósitos de insulina que se dan en un inyectable subcutáneo, y también va a necesitar una menor dosis de insulina, ¿no?, porque la cirugía, las infecciones, el estrés emocional y la obesidad incrementan las concentraciones de insulina debido a un síndrome de resistencia a la insulina. Estas pues son las contrarios, ya que estimulan la producción de hormonas contrarreguladoras y serían las que generarían una resistencia, ¿no? Bien.
En cuanto a la opción propiamente de Salud 0579, la pregunta, la mejor prueba para inferir la actividad del control de la diabetes es, primero, la mejor prueba. ¿Hay glucosa en orina? ¿La glucosuria? Sí, es una prueba, está presente. Pero ¿será la mejor entre todas ellas? Dos, la glicemia postprandial. Nos ayuda a saber las excursiones de azúcar y sobre todo cómo está la dieta, cómo está el hipoglicemiante que se está empleando y la actividad física, ¿no? Pues será más efectiva que la glucosa en orina. La glicemia en ayuna. La glicemia en ayuna no nos dice tan solamente cuánto de azúcar tiene el paciente pasado toda la noche. Y nos quiere indicar también el parte del tratamiento que pueda tener el paciente, ¿no? Porque estamos hablando de un control de la diabetes. La curva de tolerancia a la glucosa no se emplea para control, se emplea para diagnóstico, ¿no? La mejor prueba para inferir la efectividad entonces sería de otra naturaleza. Y la hemoglobina glicosilada, que es la opción E, es la que podría tener más acepción en esta respuesta, debido a que mide desde 30 a 60 días de oscilación de las glicemias, que con un fenómeno de una glicación proteica, ¿no?, en este caso la hemoglobina, se glicaría y aumentaría sus valores por encima del 6,2%. Entonces, este sí sería un gol estándar, ¿no?, que indicaría el control específicamente de la diabetes. Ahora, controlar la diabetes no es lo mismo que controlar la glicemia. Por lo tanto, las glicemias sí pueden ser controladas por los elementos que han sido determinados con anterioridad. Pero la diabetes en sí es en base a la glicación proteica. Una anciana de 70 años, la pregunta de salud 10, número 35, sin antecedente de diabetes, es llevada a emergencia por presentar estado mental alterado, cuadro de deshidratación severa. El familiar solo informa que días antes presentó polidipsia o poliuria. El diagnóstico planteado, ¿cuál sería? Cuando se tiene en cuenta un paciente de tercera edad, que no tiene un diagnóstico, pero tiene poliuria y polidipsia, se entiende que es un estado hiperosmolar por el cual está perdiendo bastante orina o volumen. Esta, cuando se presenta con gran deshidratación, es una característica del estado osmolar propio. Y cuando esta tiene en sí a presentar alteraciones mentales, significa que el grado de deshidratación es rápido y severo. Eso se ve en el coma hiperosmolar no cetósico. Diabetes tipo 1 es más de jóvenes, aunque algunos diabéticos insulino dependientes pueden ser hasta insulino requirientes. Diabético tipo 2 es de edad mucho menor, también hay la diabetes del anciano, pero que no lleva a un grado de esta naturaleza. Y el coma hipoglicémico estaría también connotado, pero sin polidipsia, sin poliuria, ¿no? Entonces aquí habría otro signo, ¿no?, como diaforesis, ¿no?, palpitaciones, taquicardia, etc., ¿no? Bien, entonces de esa manera es que la respuesta sería la letra D. En la pregunta de salud 10, la número 31, un hombre asintomático presenta en 2 análisis de sangre rutinarios glicemias basales de 132 y 130. ¿Cuál será la actitud correcta? Se le pide una curva de glicemia para diagnóstico, podría ser una opción, pero se conoce que estas son cuando los valores del paciente son normales, pero hay signología o factores de riesgo para diabetes, se pide la curva. 2, cuando hay una alteración de la glucosa basal en ayuna, es decir, de 110 a menos de 126. En este caso es de 132 y 130, 2 exámenes. ¿Se inicia tratamiento con antidiabéticos orales? No, porque son pequeñas cantidades y todavía no se ha llevado a un diagnóstico correcto. 3, ¿se inicia tratamiento con dosis de insulina de pH? No, esto se deja para posteriormente hay una respuesta fallida a las sulfonilureas o hipoglicemiantes orales, ¿no? ¿Se pide nuevo análisis dentro de un año? No, todo tipo de control del metabolismo de los hidratos de carbono debe ser continuado y seguido hasta determinar el diagnóstico para tomar una actitud. Se diagnostica diabetes tipo 2 y se le inicia tratamiento con dieta. Eso podría ser, porque tiene 2 valores, ¿no?, específicamente elevados, ¿no? Pero ¿qué dice la teoría?
que solamente se considera que un paciente es diabético cuando tiene dos valores mayores de 126 miligramos más una glucosuria, que no hay una opción. Por lo tanto, ninguna de las opciones es válida. ¿Se puede condicionar una respuesta? No. Tampoco es solamente en la curva, que es la opción A, pero no tiene una validez. Por lo tanto, es necesario en este caso no reacondicionar la pregunta, ¿no? Si quisiéramos tener una respuesta, de todas ellas la que podría ser es la A, pero en sí no es válida. La pregunta siguiente está relacionada a la pregunta de salud y es tiempo en que se produce el pico de la insulina Lispro. La insulina Lispro, una vez que es administrada por vía subcutánea, inmediatamente comienza a tener acción y comienza a elevar su concentración en sangre. El pico se produce a los 60 minutos. Se sabe que su acción, su absorción dura aproximadamente unos 15 minutos en forma total como para tener acciones, pero a los 60 es la que se cumple con mayor rigurosidad y dura toda su acción un tiempo de 3 horas. Por eso es que este tipo de sustancias se aplica inmediatamente antes de ingerir los alimentos.